Foro Nacional de Educación de Calidad para Todos en Chile, haciéndose eco de su compromiso con la Declaración de Dakar, organiza junto con la Campaña Mundial de Educación la Semana de Acción Mundial por la Educación, que se celebra en todos los países y que este año tiene como tema el financiamiento de la educación. La UNESCO llamó la atención de la comunidad internacional sobre las consecuencias negativas de la crisis financiera y económica internacional, acerca de la consecución de los objetivos de educación para todos, que son compromisos de estados a nivel internacional. Es que por la crisis financiera y económica hay una presión para que los estados no gasten, no hagan déficit. Y en América Latina y el Caribe la situación es preocupante porque ya la inversión pública en educación es menor que en otras regiones del mundo. El financiamiento compartido como sistema se crea en el año 1993 bajo el primer gobierno de la Concertación, y en términos concretos significa que desde ahora en adelante quienes están en educación media en las escuelas municipales y quienes están en educación básica o educación media en las escuelas particulares subvencionadas, en muchos casos tienen que comenzar a pagar por la educación de sus hijos. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 o más. En promedio, en el año 2010 se está pagando cerca de 30.000 pesos por alumno en las escuelas que están adscritos al financiamiento compartido. Por tanto, esto que es casi inédito en el mundo y que nos acostumbramos, que es algo muy importante de decir, yo creo que es algo prácticamente escandaloso, porque gran parte de los niños y de sus padres tienen que pagar por la educación. Estamos hablando de cerca de 800.000 alumnos que en estos momentos pagan por la educación y que no deberían hacerlo. O sea, y más de 200.000 millones de pesos equivalente al financiamiento compartido. En los tiempos actuales hay que tratar de que la inversión financiera en todas las tareas de carácter social sea una inversión inteligente. Y entiendo por inversión inteligente aquella que pone los recursos humanos y materiales de que se dispone, sobre todo en los focos que indican el diagnóstico. Un diagnóstico integral y fino de la realidad nos va a indicar dónde poner los recursos. No siempre los números van a decir que uno es muy inteligente, sino son las cualidades las que entregan lo que realmente uno sabe. Hay algunos que la única cosa que comen es el almuerzo que dan en el casino de su colegio. El Foro en Chile ha organizado muchas acciones para generar propuestas sobre el financiamiento de la educación. Un facilitador para esta discusión es el video, el cual presenta opiniones de diferentes expertos, de incluso estudiantes, de personas comunes, que nos dicen cómo discutirlo, cómo pensarlo. ¿El financiamiento de la educación en Chile realmente aporta a la calidad de la educación, a la equidad en la educación, a que el derecho a la educación realmente se cumpla? El financiamiento compartido ha provocado serios problemas a la educación chilena. ¿Y por qué? Porque ha discriminado, porque ha hecho que haya colegios que tengan más recursos y otros que tengan menos, dependiendo de la billetera de los padres, ha generado desigualdad en educación. Hoy día representa 400 millones de dólares el último año, 400 millones de dólares de aporte de los padres. Y esto provoca desigualdad, provoca diferencia en la educación de los distintos niños. Lo lógico sería o se termina el financiamiento compartido o el Estado aporta una cantidad de recursos equivalente a la educación pública. Una alternativa, pero con un sistema tan generador de desigualdad no podemos seguir. Esto le hace mal a la educación chilena y es parte de las explicaciones de por qué tenemos tanta desigualdad en los resultados de la educación. Respecto de la necesidad del fortalecimiento del rol del Estado en educación y de un financiamiento que tenga su preponderancia justamente en el Estado y no en la familia, como se ha ido dando en los últimos años cada vez en forma creciente. Cuando Chile dice al mundo que ha ido invirtiendo más en educación, eso es absolutamente real, pero no se señala que una fuente de financiamiento importante y creciente ha sido la familia. Nosotros aspiramos a una educación pública de calidad, gratuita para todos y todas. Observamos con mucha preocupación que la prueba de selección universitaria, más que una prueba que mide aptitudes académicas, lo que hace es estratificar socialmente a las personas. Usted le pregunta a una persona a qué colegio salió y puede saber qué puntaje va a sacar la prueba de selección universitaria, y eso está directamente relacionado con el poder
la capacidad de ingreso de la familia a la cual nació la persona. Nosotros creemos que también son buenos alumnos, personas muy pobres que hayan en sus respectivos colegios obtenido los más altos resultados en sus propias realidades. Y por eso llevamos tanto tiempo, estamos tan convencidos de eso, que hemos luchado, hemos logrado que se creen las becas de excelencia académica, hemos logrado que se creen los cupos supernumerarios, pero aún persisten graves inequidades que tienen que ver fundamentalmente con la expectativa que tienen los jóvenes pobres de que su esfuerzo personal no vale de nada, porque incluso, perdonen que se lo diga, pero el Estado le paga a la universidad un aporte fiscal indirecto que define que los mejores alumnos son los que tienen posibilidad de ir a un preuniversitario y los peores alumnos son los que no tienen esa posibilidad. Llevamos 20 años denunciando esto, se han gastado $1.000 millones en aporte fiscal indirecto, que es un fondo que la propia la OECD dijo el año pasado en el último informe que financiaba la exclusión social. Son $1.000 millones destinados a la exclusión social. Eso no puede seguir. Yo creo que las universidades públicas tienen un rol fundamental en el acceso a la educación superior de todos los estudiantes, pero en especial de aquellos que viven en condiciones de pobreza, han tenido menos posibilidades y por lo tanto requieren recursos. Y requieren recursos que se los va a dar el Estado. O sea, necesariamente el tema del acceso a la educación superior, de una educación superior de calidad, pasa por el apoyo que pueda dar el Estado a las universidades públicas. Y yo no estoy de acuerdo en que el Estado tenga que dar apoyo a entidades privadas para que lucren, para que hagan sus negocios educacionales. En cambio, sí me parece indispensable que el Estado destine más recursos a educación superior y eso se canalicen a universidades públicas o a universidades tradicionales que hayan demostrado su vocación pública. Chile es uno de los países del mundo, o tal vez el país del mundo, que registra un récord en que el sector privado, y en este caso son las familias, las que están financiando la educación superior.